al enfermo. Muchas veces tenemos situaciones a través de espíritus que se manifiestan en enfermedades. Entonces van mano a mano. La señal debe indicar algo. Pero ¿por qué la iglesia no ha tenido señales? ¿Por qué ha enseñado acerca de un reino en el futuro y ha dejado el mundo en el reino de este mundo? Dios está levantando una iglesia guerrera con un espíritu guerrero que opera con autoridad y poder. Él está levantando guerreros, Él está usando personas normales para hacer esta labor extraordinaria, porque no se trata de nosotros, se trata de Jesús. En cada cuarto de oración, si ustedes entran, encontrarán en la pared un letrero. Cada letrero tiene 2 palabras y esas palabras son su presencia. Y la importancia de esto es que si el Espíritu Santo no se aparece, sería mejor que nos quedáramos en casa, porque sí, es su presencia la que hace la labor. Porque es la unción la que rompe el yugo. Esta es la razón por la cual las personas firman el registro, nos llevamos la hoja al cuarto de oración y oramos sobre ella antes de ver a la persona e invitamos al Espíritu Santo a que venga, ya que esa es su labor. Así que es importante el saber y comprender que esta labor de sanidad no es opcional. Por eso el Espíritu Santo está presente en la iglesia alrededor del mundo, esperando ver esto impartido en su ejército del tiempo final. Nosotros necesitamos un ejército que opere con poder y autoridad en esta hora. Tenemos que tener el entendimiento de la provisión de la sanidad y de cómo hacer que esta provisión impacte al cuerpo de Cristo. Antes de que cualquiera tenga una fe prevaleciente para sanidad, se tiene que resolver todos los asuntos, toda la incertidumbre relacionada con la provisión de la sanidad en la redención. Tenemos que resolverlos, tenemos que tener un entendimiento apropiado. La sanidad viene de la provisión de Jesús que nos dio en la cruz, no viene de otro lado, viene de la redención. El salmista dijo que Jesús sanó antes de que Él fuera a la cruz. Sí, Él sanó antes de que fuese a la cruz, fue para enseñarnos qué hacer después de que Él fuera a la cruz. Si la provisión para la sanidad existía antes de la cruz, entonces Él no hubiera sostenido nuestras enfermedades o hubiera soportado nuestro dolor, ni por sus heridas hubiéramos sido sanados desde la cruz. Es muy importante entenderlo. Salmo 118:17 dice: no he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Dios no nos va a permitir renacer, es decir, nacer de nuevo, ser una nueva creación y comisionarnos a ir a todo el mundo y predicar los evangelios, dejándonos abandonados para que no podamos hacerlo. ¿Quién querría hacer eso en su ejército? El enemigo. Él quiere impactarnos en una forma negativa. Él quiere robarnos lo que el Padre nos ha proporcionado a través de su Hijo. Nosotros podemos tener los beneficios de la redención en la iglesia. Salmo 107:20 dice: envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Existe una razón por la cual la Biblia dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Necesitamos tener una verdad fundamental para la sanidad en el cuerpo de Cristo. Si Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué aspecto debe tener su cuerpo? Si Él proporcionó la provisión para la salvación y la sanidad de ese cuerpo, entonces, ¿no piensan que ese cuerpo
tendría que ser capaz de beneficiarse de esa provisión. Pienso que en esta hora Jesús, al ser la cabeza de la iglesia, está mirando hacia abajo a su cuerpo diciendo, ¿no es esto lo que tenía en mi mente? No, perdón. Él está mirando hacia abajo diciendo, ¿no es esto lo que tenía en mente? Él quiere que su cuerpo sea sanado, que tenga todos los beneficios que la cabeza ha proporcionado para ese cuerpo. Ese beneficio necesita impactar al ejército de Dios del tiempo final como cuerpos de Cristo. En otras palabras, quiere a su cuerpo perfecto, sanado, completo, liberado. Juan 8:32 Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es la verdad la que trae la libertad. Es el conocer la verdad y tener la verdad en nosotros lo que provoca un impacto que produce revelación. La palabra de Dios, cuando le llega al creyente, producirá dos cosas. Producirá más religión para permanecer donde estamos o producirá revelación para llevarnos a donde Dios quiere que estemos. No podemos obtener la fe de ninguna otra parte que no sea. La palabra de Dios, porque la Biblia lo dice, la fe nos viene al escuchar y escuchando la palabra. El problema que hemos tenido es el de que hemos tratado de separar y dividir la cruz. Alrededor de 1830 entró en la iglesia una forma de pensar, una falsa enseñanza llamada dispensionalismo. Y lo que esto hizo fue el traer la idea dentro de la iglesia de que Dios ha prescindido de ciertas cosas como Él ya no sana a los enfermos por alguna razón. Él no es el Dios que era antes, aun cuando Él es el Dios de ayer, hoy y de siempre. El dispensionalismo le deja a Dios la labor de sanidad y no depende de Él. La sanidad no es responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. Es lamentable que muy seguido caemos en la idea de esta falsa enseñanza. Este concepto le deja a Dios la labor de sanidad. Es por eso que la gente tiene la tendencia a orar con la creencia, Dios me sanará si es que es su voluntad. Es que entonces no conocemos su voluntad. Lo que esto nos hace es matar nuestra fe. Si ese es el caso, si Dios es el que va a decidir a quién y cuándo Él va a sanar a alguien, a quién y cuándo va a salvar a alguien, entonces, ¿para qué necesitamos la fe? Cuando que la fe es la substancia de las cosas deseadas, la evidencia de las cosas no vistas aún, y sin fe es imposible agradar a Dios. Esta falsa doctrina o falsa enseñanza llamada dispensionalismo es tan errónea y tan destructiva para los creyentes que nos ha causado el tomar la cruz y partirla por el medio. Nosotros por fe impartimos salvación con el entendimiento apropiado. Nosotros traemos al perdido a través de la oración del pecador y por fe el cuerpo corporativo dice, estás salvo y se van sabiéndolo. ¿Qué hemos hecho respecto a la sanidad? Levantamos al enfermo, imponemos las manos en ellos y deseamos verlos sanados. Pero la fe para la sanación no viene por lo que vemos, nos viene por lo que escuchamos. Isaías 53:4 en lengua hebrea dice, Él sostuvo nuestras enfermedades, Él soportó nuestro dolor y por sus heridas hemos sido sanados. Tiempo pasado. Mateo 8:17 dice,
Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Así que la provisión de la cruz son ambas, salvación y sanidad. Nunca han sido asuntos separados. Deben de ser instalados de la misma manera, por fe. No se puede tener esperanza para la sanidad y fe segura para la salvación. No funciona de esa manera. Tenemos que tener la misma cantidad de fe que tenemos para salvación e impartirla para la sanidad. El problema que tenemos es que pensamos que el proceso de sanación es un proceso físico y el proceso de salvación es un proceso espiritual. Pero no lo son, vienen del mismo lugar, ambos vienen de la cruz. Son las cosas del espíritu las que necesitan impactar al nivel físico. Pero si se dan cuenta, lo hacemos todos los días. Evangelizamos y traemos al perdido a la salvación. Y no tenemos ninguna duda. Fíjense bien, no tenemos ninguna duda en ningún momento que Él es salvo. Cuando Él recibió a Jesús en su corazón. ¿Por qué entonces, si decimos con la misma actitud, traemos al enfermo, oramos por él y declaramos que está sano, cómo es que no lo podemos entender? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué? Lo que vemos. Exacto, porque vemos la parte física de la persona. No vemos en nuestra mente creativa al hombre completo sanado. ¿Sí? Por eso tenemos que transformar la mente. Gloria a Dios que la salvación no se tiene que ver. Amén. Imagínate. Necesitamos aprender a operar en la realidad. ¿Qué es más real? ¿La creación o el Creador que nos creó? Necesitamos aprender la realidad porque somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos operar en el nivel para impartir esto y no por lo que vemos. Cuando el nivel de la vista es activado, no se requiere fe. La fe no se necesita en lo que vemos, porque la fe viene por lo que escuchamos. La palabra de Dios es la voz de Dios y nos viene al escucharla. Esto es lo que Dios dijo, esto es lo que haré. Necesitamos tener un entendimiento apropiado de esto. Necesitamos tener un entendimiento apropiado de cómo impartir la fe. No podemos renacer de nuevo sin esto. Como cristiano, tenemos la responsabilidad por fe de hacer esta labor. Al impartirlo por fe, el tener la semilla de la palabra comenzando a activarse en nosotros. Dios dice que su palabra es la semilla. Cuando plantamos una semilla, no salimos al día siguiente a ver si hay fruto y decidimos que no sirvió. Conocemos y entendemos que es un proceso, que hay que plantar, que hay que regar, que hay que esperar y finalmente vemos la manifestación y el fruto de esa semilla. Sabemos que hay que regar la semilla sin importar lo que viera por cierto tiempo. Dios no decide si vamos a tener cosecha, lo decidimos nosotros al sembrar la semilla. Es muy importante entender que la esencia está en la semilla y es activada hasta que nosotros actuamos y la sembramos y la regamos y esperamos hasta ver la manifestación. Cuando tenemos la semilla de la palabra de sanidad en nuestro corazón y comenzamos a regarla con la declaración, operamos por fe. Pero el problema que tenemos es el de que plantamos la semilla y salimos una semana después y la sacamos de la tierra para ver si creció algo. No podemos ser impacientes. Dios nos dice, deja la semilla en la tierra y riégala. Pongan la semilla de sanidad en ustedes, que por las heridas de Jesús hemos sido sanados.
Isaías 53:4 nos dice: Él sostuvo, tiempo pasado, nuestras enfermedades. Él soportó, tiempo pasado, nuestro dolor. Por sus heridas hemos sido, tiempo pasado, sanados. Si ven, Dios pone nuestra sanidad en tiempo pasado, pero nosotros la queremos poner en el futuro. Espero que esté sanado. La esperanza la detiene, la fe la realiza. Fe activa la sustancia que comienza al producir más de sí misma. Si la fe es la sustancia que activa las cosas deseadas, no es la cosa que deseamos en el nivel de lo desconocido, sino en la sustancia de esta. Por eso esperamos por fe y declaramos esas cosas que no son como si lo fueran. Tenemos que entender esto. Por lo tanto, sanidad no es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Sanidad es lo que ocurrió en la cruz y la manifestación de esta es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Tenemos que traer a realizar esa manifestación. Hemos tenido personas que han venido a las salas de sanidad y nos preguntan: ¿qué es lo que hacen con los que no son sanados? Esto me hace recordar algo. Cuando hacen oración por alguien y la manifestación comience a realizarse, pero no la pueden ver porque está activado en el nivel de lo desconocido, ¿cómo saben en qué punto está ese proceso? Tuvimos un caso en las salas de sanidad o healing rooms de una mujer que cuando llegó a la adolescencia comenzó a usar drogas. Se inyectó heroína por 21 años. Ella era una drogadicta y andaba totalmente perdida. Ella se entregó al Señor y se liberó de las drogas. Se fue a Dallas, Texas, a participar en un programa de mentorado. Cuando estaba en el proceso del mismo, la salud de Linda comenzó a deteriorarse y llegó a ponerse muy débil y perdió muchísimo peso. Su piel se puso de color grisáceo. Fue a ver al médico para saber qué era lo que le estaba pasando. Él la llamó y pidiéndole que se sentara le dijo: Linda, tengo malas noticias para ti. Tienes SIDA. Ella le contestó: ¿qué es lo que puedo hacer? Él le dijo: creo que debes regresar a tu casa y pasar el tiempo que te queda con tu familia. Ella regresó a Spokane, se enteró de los healing rooms y vino todos los jueves. La primera vez que ella vino tenía 35,000 unidades o partes de SIDA en su sangre. Estaba muy grave y sin embargo ella vino semanalmente por 5 meses. Hasta que al final de los 5 meses entró con el reporte médico: SIDA no detectable. Sin señales de SIDA completo su cuerpo. Creo que esto es fabuloso. Ahora Linda ha pasado por nuestro programa de entrenamiento y de orientación y del proceso de entrevista y ahora pertenece a nuestro equipo. También nos trae a otras personas que han sido impactadas con drogas para sanarse. Me encanta esto. Eso es estar sanando al cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace el Ministerio de Sanidad. Trae unificación, equipa, activa y manda al cuerpo a laborar, logrando al mismo tiempo sanar al enfermo. Hace estas 3 cosas principales. ¿Ya vieron? Me estaba refiriendo a esta pregunta. ¿Qué hacen con los enfermos que no son sanados? Pudimos rodear a Linda la primera vez que oramos por ella y pudimos haberle dicho: Linda, lo sentimos mucho el que no haya sanado. La hubiéramos dejado en un estado de abatimiento y no hubiera recibido la manifestación de su sanidad. Pero lo que hicimos fue activar a Linda
Pusimos la palabra de Dios en ella y le dijimos: Linda, sigue viniendo. Recibe oración una vez y otra vez. Deja que tu fe crezca en la palabra. Le animamos en la palabra dirigiéndola a la provisión para la sanidad, y ella comenzó a declarar esas cosas que no son como si lo fueran. Su declaración fue: por sus heridas he sido sanada. Nada que haga el diablo en mi contra va a durar. Su fortaleza fue creciendo y su declaración comenzó a traer la posesión de lo que ella estaba reclamando, a lo que ella tenía derecho. A través de ese proceso se logró la restauración de su cuerpo hasta que no tuvo más impacto de SIDA. Sanidad es un proceso algunas veces. Se presenta rápidamente y otras veces no. Ahí es donde nosotros le llamamos sanidad instantánea o milagro y sanidad progresiva. En el ministerio de Healing Rooms nos enfocamos a buscar las raíces espirituales y tratamos con numerosas raíces de causa, y si ustedes tienen una raíz de causa que provoque el bloqueo para la sanidad, la raíz de causa tiene que ser removida. No somos un ministerio de consejería, somos un ministerio poderoso de oración. Nos enfocamos en la raíz y la arrancamos. La cortamos con una hacha, y el hacha que usamos es el libro completo de Hechos. Cortamos la causa de raíz, y entonces no hay razón por la cual la enfermedad permanezca y no se muera. Es importante el tener el entendimiento fundamental de la sanidad en la redención para que le dé el poder y a la provisión. Nunca caminaremos en la medida completa de poder para sanar al enfermo sin el entendimiento apropiado de la sanidad en la redención. De nosotros a la cruz va el pecado y la enfermedad, y de la cruz a nosotros viene la salvación y la sanidad. Nunca ha sido la intención de que estos sean asuntos separados. Ambos van juntos. Marcos 11:24 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Eso es operar en la fe, eso es tener fe prevaleciente, no solamente producida. La fe nos viene de dos formas: fe producida y fe prevaleciente. La fe producida es la fe que se produce cuando la palabra llega. La Biblia dice que la palabra produce fe, pero si eso es todo lo que hace, se convierte en una fe muerta, porque fe sin acción se muere. Fe prevaleciente es la fe manifestada en el creyente, cuando se activa la fe producida. En otras palabras, fe prevaleciente es el tomar lo que Dios nos está dando y ponerla en acción. La desatamos y prevalece en contra de lo que haya hecho el enemigo. Por lo tanto, el más poderoso que está dentro de ti destruye lo que el enemigo está tratando de traer, ya que nosotros tenemos poder sobre todo el poder del enemigo. En Healing Rooms hemos observado que existe una diferencia entre persona salva y una persona cristiana. Cuando hemos visto a las cientos de miles de personas que han pasado por el ministerio, y la mayoría de estas personas son parte de la iglesia, nos pone a pensar. Y vemos que el problema que se está presentando es el de que muchos de los miembros de la iglesia son salvos y nada más. Si leemos el Nuevo Testamento, nos dice que ¿qué es lo que es un cristiano? Es alguien que hace discípulos, hace la voluntad del Padre. Jesús no solo vino a que fuéramos salvos, vino a ser guerreros, para que así fuéramos a todo el mundo y predicáramos el Evangelio y llegáramos a ser poderosos para derribar fuertes ataduras. Juan 5:14 al 15 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido.
Ya ven, esa es la provisión de fe activada en el creyente y es activada a través del conocimiento. Es el conocimiento lo que hace la diferencia y el enemigo está acabando cuando tenemos el conocimiento. No debemos cometer el error de que cuando alguien que ha recibido oración y comienza a recibir la manifestación de sanidad, dice, bueno, el 50% del dolor ha desaparecido y pensar, ojalá que se vaya el otro 50% restante. Eso no está bien, porque la provisión de la palabra que produjo la primera mitad debe también producir la segunda. Tenemos que guiarnos por lo que la palabra de Dios hace, que es lo que produce la fe en el creyente. Debemos de tener la fe que la palabra es producida. Nos apresuramos tanto en fijarnos en las circunstancias que tratamos de poner en la medida, que tratamos de poner una medida, la palabra de Dios. Tenemos la tendencia de fijarnos en las circunstancias y al ver tanta enfermedad, pensamos que por alguna razón esa es la manera que se supone que debe de ser. Luego tenemos la tendencia de rebajar la palabra de Dios de nivel de acuerdo a nuestras experiencias. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es que el nivel de esas experiencias sea cambiado por la provisión de la palabra. Debemos de operar en el poder. En este ministerio hemos aprendido que es la oración, es el poder que viene a través de la oración. Podemos orar todo el día hasta que anochezca, y si el Espíritu Santo no llegó a traer el poder, la oración no tendrá ningún beneficio. Es el poder el que debe de operar a través del creyente. Debemos de llegar al punto donde ya no oremos, sino que sean contestadas nuestras oraciones. Debemos llegar a ese punto. La fe real comienza a regocijarse en la promesa, como si ya la tuviéramos en nuestra posesión, porque eso es lo que es declarar esas cosas que no son como si lo fueran. Eso es declarar estoy sano, no importa cuánto dolor, no importa cómo me siento o lo que veo. Tenemos que tomar nuestra posición de autoridad y espiritual, porque aquí no hay cosas a medias. O tengo el poder o no lo tengo. Punto. ¿Es o no es? ¿Soy o no soy? Dios respeta el libre albedrío. Esto es muy importante. Que le dio al ser humano. ¿Quién tuvo que elegir la salvación? Nosotros. Nadie nos dijo, tienes que ser salvo, te guste o no. Ninguna promesa de Dios es impuesta o es a la fuerza, porque Él respeta el libre albedrío. Y es por esta razón que Dios va a la promesa, al ofrecimiento. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros el usar nuestro libre albedrío, nuestra voluntad y libertad de escoger para decidir si queremos tomar las promesas de Dios o no. Vamos a tener un pequeño descanso. 15 minutos, ya saben dónde están los baños, agua, caminen, levántense, ¿cómo se stretch?